Pongamos toda atención y reverencia a esta lectura. Al final encontrarás un comentario bíblico y algunas preguntas para ver qué tanto asimilaste. Filipenses 1. Salutación. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, y todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Oración de Pablo por los creyentes. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Para mí el vivir es Cristo. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Que, pues, que no obstante de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. La iglesia de Filipos fue fundada por Pablo en su segundo viaje misionero, en respuesta a la visión que Dios le dio en Troas, según vemos en Hechos 16:9. Una iglesia muy colaboradora en la obra de Dios. Varias veces le envió ayuda económica a Pablo y contribuyó con generosidad en la ofrenda para los hermanos de Jerusalén. Esta es otra epístola escrita desde la prisión junto con Efesios, Colosenses y Filemón, probablemente en su primer encarcelamiento en Roma, cerca del año 60 al 62 después de Cristo. Esta carta, como vemos en el versículo 1, fue escrita a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo sus líderes. No se refiere a personas perfectas, sino a todos los que mediante la fe en Jesucristo han sido santificados, es decir, apartados del pecado para vivir en Cristo.
un proceso de santificación que Dios inicia en nosotros desde el nuevo nacimiento y que perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo expresa el gran amor que tenía por ellos. Ese amor lo llevaba a orar por ellos para que su amor también abundara más y más en toda ciencia y conocimiento. Ese conocimiento es del griego epignosis, que no es un conocimiento simplemente intelectual, sino incluye una comprensión espiritual en el corazón, y esto se da a medida que tenemos comunión con Dios y su palabra. Ese amor perfeccionado es el que nos llevará a ser sinceros, es decir, sin ninguna mezcla del mal, y nos llevará a ser irreprensibles, es decir, sin ofensa a Dios ni a las personas. Esa debe ser nuestra meta. Claro, nunca llegaremos a la perfección en esta tierra, pero debemos ir en avance y en perfeccionamiento. Esto nos llevará a estar llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, no por nosotros mismos, sino por la vida de Cristo en nosotros, y esto será para gloria y alabanza de Dios. Como Jesús dijo en San Juan 15:8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Pablo les contó cómo todo lo que estaba sufriendo y sus prisiones habían servido para que muchos cobraran ánimo en el Señor y se atrevieran a hablar más la palabra de Dios. Unos predicaban por envidia y por contienda, por contención y no sinceramente, pero otros por amor. Esto es algo que debe llamarnos la atención. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Cuáles son las intenciones en nuestro corazón? Porque Dios no solo mira lo que hacemos, sino nuestras intenciones, y nuestra intención debe ser agradable para Él, debe ser pura y debe ser sincera. Sin embargo, Pablo se gozaba porque, sea con buena intención o con mala intención, Cristo estaba siendo anunciado. En este capítulo encontramos la famosa declaración de Pablo, que debe ser la declaración de cada uno de nosotros, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La vida de Pablo estaba centrada en Cristo, vivía por Él y para Él. El morir sería ganancia porque estaría con su amado Salvador por la eternidad. Sin embargo, él sabía que todavía estar en la carne resultaba en beneficio para la obra, y por lo mismo todavía sería dejado un tiempo con ellos. Como necesitamos que esta sea una realidad en nuestras vidas, que nuestra vida pueda ser consagrada para Él, que nuestro motivo de vida sea Cristo, sea servirle, sea amarle, sea honrarle, sea hacer luz en medio de las tinieblas, sea ser instrumentos útiles en sus manos, y que podamos llegar a tal altura en la que morir simplemente sea un paso para estar por los siglos de los siglos con nuestro Señor. Esa es nuestra esperanza. La muerte ya no es el gran desconocido para el Hijo de Dios. La muerte solamente es ese paso, un paso que muy probablemente será doloroso. Pero en ese valle de sombra de muerte, Él estará con nosotros y Él nos capitaneará aún más allá de la muerte. Y estaremos por los siglos de los siglos con nuestro Salvador. En el versículo 27 se nos habla cómo debemos comportarnos. Comportarnos como es digno del Evangelio de Cristo, honrando este precioso Evangelio con nuestra forma de vida. Firmes en un mismo espíritu como miembros de la Iglesia de Cristo, combatiendo unánimes por la fe del Señor. No dice combatiendo unos contra otros, sino unidos, combatiendo por la fe del Evangelio. Es decir, dando testimonio del Señor y Salvador Jesucristo y llevando adelante la obra que Él nos encomendó. Ellos estaban padeciendo persecución y oposición, pero Pablo les da ánimo y les dice que no se intimidaran, porque a ellos les había sido concedido a causa de Cristo no solo creer en Él, sino también padecer por Él. Y es que padecer por la causa de Cristo es un alto privilegio que todos debemos valorar, porque está ampliamente enseñado en la palabra de Dios que esto será recompensado. Nuestra fidelidad a Él en medio de la oposición y en medio de persecución y sufrimiento. Ahora, si pusiste atención, responde a las siguientes preguntas. Número 1. ¿Cómo rogaba Pablo por la iglesia de Filipos? ¿Con tristeza o con gozo? Número 2. ¿De qué estaba persuadido Pablo acerca de la obra iniciada de Dios en el corazón de ellos? Número 3.
¿A quién puso Pablo como testigo del amor entrañable que tenía por ellos? Número 4. Menciona algunas de las peticiones de Pablo por los hermanos de Filipos. Número 5. ¿Las prisiones y sufrimientos de Pablo provocaron desánimo para predicar o sirvió para que muchos cobraran ánimo y se atrevieran a hablar sin temor del Evangelio? Número 6. Mientras que unos predicaban por amor y sinceramente, otros porque lo hacían. Número 7. ¿Quién era el centro de la vida y el motivo de existir de Pablo? Y número 8. Porque el morir era ganancia para Pablo y es ganancia para los hijos de Dios verdaderos. Aquí terminamos el capítulo 1 del libro de Filipenses. Que Dios te bendiga.